Muy buenas noches con todos. El día de hoy, correspondiente a la continuación del módulo número 3, vamos a seguir trabajando con lo que corresponde al tema de modelo en redes de drenaje, pero el cual también está comprendido por la configuración previa respecto al terreno natural, respecto al levantamiento topográfico, para el cual vamos a partir nuestro modelo, ¿no? En la clase anterior, en la sesión pasada, nosotros hemos realizado diferentes tipos de métodos para poder generar esta superficie de terreno natural para que posteriormente ésta sea exportada, ¿no? Pero también el punto es hablar un poco más a detalle, un poco más controlado, un poco más entendible para que uno pueda entender el concepto de qué es una superficie, cuáles son las formas en que yo pueda generar una superficie y también podamos tener este concepto tanto de las formas que tiene una superficie y también cómo lo adaptamos esto para la obtención de un terreno natural, ¿no? Eh, entonces, en resumen, lo que vamos a abordar el día de hoy es explayarnos un poco más en qué es una superficie. Vamos a probar dentro de Civil 3D cómo se realizan las diferentes formas de una superficie y también nuestro objetivo va a ser de que podamos comparar o volver a generar las curvas de nivel en base a una superficie para recapitular lo que hicimos la sesión pasada, ¿no? Por si es que quedó alguna duda o algo no quedó claro. Entonces, primeramente, y antes de volver a intervenir la parte de Civil 3D, vamos a conversar un poco sobre los conceptos de una superficie, ¿no? Como les repito una vez más, lo que vamos a abordar en los primeros minutos de la clase va a ser hablar sobre la superficie, el concepto, básicamente también identificar cuáles son las formas que ésta me permite generar y también todas las opciones u herramientas que me brinda Civil para poder interactuar con esta superficie. Entonces, sin más dilación, vamos a conversar un poco más sobre qué es una superficie. Como en esta diapositiva lo menciona, a la hora de hablar de una superficie, básicamente se refiere a una representación geométrica tridimensional, ¿no? De un área de terreno. Con esta primera idea nos vamos a quedar. Cuando nosotros hablamos de una superficie, siempre vamos a plasmarlo como una representación ya digital, una representación 3D que vamos a poder orbitar dentro de nuestro modelo, ¿no? Dentro de Civil 3D o dentro de Revit. Esto de aquí va a ser una forma representativa del terreno con diferentes elevaciones. Justamente con esta opción o con esta herramienta de poder orbitar, vamos a poder identificar cuál es la forma a lo largo de toda el área del terreno. Entonces, después nos comenta que estas también están constituyendo un modelo digital del mismo, ¿no? Que básicamente la representación y unión de los diferentes elementos que componen una superficie van a dar como resultado la representación total de una figura de una forma, que en este caso vendría a ser el terreno natural. Pero también les voy a comentar un poco más sobre este tipo de superficies, ¿no? Porque no solamente toda superficie va a significar de que es un terreno, ¿no? Van a haber diferentes aspectos a considerar, pero vamos tomándolo poco a poco. Luego nos dice, las superficies están compuestas por triángulos creados por AutoCAD o Civil 3D al conectar los puntos que constituyen los datos de la superficie. Básicamente, a lo que estábamos viendo en la clase pasada, cuando nosotros estamos cargando, por ejemplo, diferentes puntos, cada uno con su elevación respectiva, obviamente, lo que va a hacer, e imaginemos que todo este sea mi área de trabajo, ¿no? Y toda esta composición de puntos va a ser eh, mi terreno natural. Entonces, por ejemplo, como bien dice acá, las superficies están compuestas por triángulos creados por AutoCAD o Civil 3D al conectar los puntos que constituyen los datos de la superficie. Entonces, ¿cómo nos podemos entender un poquito acá? De que de todos estos puntos, tal cual lo dice acá,
Cuando nosotros tengamos puntos, lo que va a hacer es conectar todos estos puntos para que esto pueda componerse en base a triángulos y las triangulaciones vayan a formar parte de una representación digital del terreno. Entonces, ¿cómo sería esto? Por ejemplo, si yo he cargado mis puntos, así como en la clase pasada cuando cargué mi nube de puntos, imagínense que esta sea, por ejemplo, una pequeña demostración, ¿no? Vamos a hacerlo aparte mejor para que se pueda entender. Vamos a hacerlo, a ver, en un Excel. Aquí, por ejemplo, e imaginemos que nosotros tengamos un punto acá, otro punto acá, otro punto acá, y acá, por acá tengamos unos dos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer a la hora de yo poder decirle, mira, dentro de Civil 3D voy a agarrar una forma de la superficie? En este caso vamos a estar con la opción de Surface, que son superficies. Vamos a encontrar o vamos a ubicarnos en la opción de generar una superficie en base a puntos, ¿no? Entonces me va a decir, ah, ok, entonces específicame cuáles son. Correcto. Yo les voy a denominar a todos, por ejemplo, punto, ¿no? El símbolo de, o la letra P nada más. Les voy a colocar todos una descripción que digan P. Entonces, cuando yo le aquí le agregue los puntos, voy a decirle, mire, yo solamente quiero que me agregues todos los grupos de puntos que estén con esta descripción que diga una P. Ah, ya, correcto. Entonces son todos estos. Perfecto. Automáticamente lo que va a hacer Civil 3D es decir, ah, ya, entonces vamos a juntar todos estos puntos. Este, por ejemplo, con este, de aquí a acá, luego aquí, de aquí hasta acá, de aquí hasta acá, así, 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 y acá puede generarse de esta forma. Entonces, toda esta unión de puntos va a significar una sola forma, que entonces en este caso va a ser mi terreno natural, ¿no? Esta línea, o mejor dicho, todas las que estén representadas como líneas verdes va a ser mi terreno natural, en donde, les repito una vez más, está compuesta por triangulaciones, triangulaciones que se le da forma en base a los puntos, y bueno, estos puntos han sido conectados para la representación total de mi terreno natural. Pero ahora, este terreno natural, como tal, a la hora de plasmarse de forma 3D, van a tener diferentes elevaciones. E imaginemos, por ejemplo, que este está en la cota 33.2. Esta también en la 33.2. Esta posiblemente también. Y esta también. Y acá, por ejemplo, estamos con la 33.3, ¿no? Empieza a subir un poco y acá igual. Entonces, cuando nosotros orbitemos, es decir, podamos tener una perspectiva 3D de esta superficie, pues vamos a ver estos pequeños desniveles que existen en base a la diferencia de una elevación entre un punto y otro. Entonces, hasta ahí, nosotros podemos decir que la superficie ya está creada, ¿no? Obviamente, una superficie no es tan general como esta. Esto es solamente algo genérico que les puedo comentar, pero en sí, una superficie tiene varias composiciones de puntos para que éste pueda representar la variabilidad de cotas para una sola forma, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando tengamos un terreno, un levantamiento y encontramos un terreno todavía sin realizar las primeras actividades, por ejemplo, de excavación, de nivelación, no hay nada. Entonces, para todo ello, vamos a encontrar diversos montículos de tierra y demás desmonte que podamos entender dentro de campo, en donde cada variación de esto va a representarse como un punto. Así que de forma general les puedo resumir que cuando hacemos un levantamiento obviamente vamos a tener una nube de puntos más rellenada o que tenga mucha más cantidad de puntos para que pueda adoptar esta forma que nosotros queremos del terreno natural en base a lo que estamos viendo en campo. Entonces hasta ahí nosotros podemos entender de forma general cómo es que se compone una superficie y qué es lo que significa.
Luego también nos dice que esta metodología es conocida como la red triangular irregular, ¿no? Y que en este caso es conocida por las siglas TIN. Cuando nosotros hemos generado una superficie, y también lo van a ver una vez más, cuando generemos esta superficie de terreno natural, en las propiedades nos va a decir que es un elemento thin surface, ¿de acuerdo? Va a ser un elemento thin surface. Entonces, con esto yo puedo reconocer de que es una superficie, pero con una metodología denominada red triangular irregular, ¿no? Que básicamente es una superficie que está basada por triangulaciones. Y esto al final a nosotros nos va a convenir. ¿Por qué? Porque hay que tener en consideración una cosa que también se lo voy a comentar más adelante. Entonces, hasta ahí podemos entender el concepto, cómo es una representación así genérica de una superficie de terreno. Y ahora vamos a conversar un poco sobre las fuentes de una superficie. En este caso, vamos a encontrarlos de esta forma. Primero me dice que las fuentes de superficies se originan de las diversas formas. Primero, tenemos los archivos LANT XML. Estos archivos lang XML me sirven para nosotros poder darle un formato a la superficie cuando yo quiera exportarla o importarla dentro de un archivo de Civil 3D. ¿De acuerdo? Entonces, este formato me va a permitir, y que es muy común, la verdad, para decirles, cuando nosotros exportamos una superficie, nos pasamos superficies, así la corrijamos, así la actualicemos, así pase por un sinfín de modificaciones, las superficies siempre se van a extraer o se van a exportar como LANT XML y se van a cargar también como LANT XML, ¿no? En algunos casos, y también muy comúnmente he visto de que cuando querían pasar una superficie de un archivo a otro, simplemente hacían copia y pega, ¿no? No había más que eso, solamente hacían copia y pega y lo pasaban de un archivo a otro. Esto es recomendable si siempre y cuando la superficie esta de acá no haya sido modificada internamente respecto a un diseño más detallado, ¿no? En donde, por ejemplo, podemos hablar de una vía que ya está representada en 3D y que ésta pueda comprender una superficie. De ahí poderle hacer copy y pega a otro archivo, ahí estamos un poco complicados. Entonces, para evitar todo este tipo de situaciones en un futuro y después les pueda salir algún tipo de error, yo les recomendaría que toda superficie, y se vayan adaptando, que toda superficie sea extraída con el formato LAN XML, ¿no? También lo vamos a ver cómo se realiza todo esto en base al Cibe 3D. Pero el momento vamos entendiendo la idea. Luego, también están hablando del famoso red irregular triangular, ¿no? Que básicamente es la forma que adopta la superficie gracias a las triangulaciones, ¿no? Y estas triangulaciones a mí me van a servir para yo poder entrar un poco más a detalle respecto a una forma o a un cambio brusco de elevaciones y obviamente todo esto se plasme cada vez más a lo real. Luego también tenemos el formato D, que es un modelo de elevación digital. En este caso, eh, como tal, no les recomendaría que lo utilicen porque esta forma carga todo lo que vendría a ser información de la superficie, pero de una forma un poquito más geolocalizada. Entonces, esto es algo ya innecesario porque tú puedes georreferenciar tu archivo apenas lo abres con dos simples pasos. Entonces, que tú puedas tener un poco más de detalle de esta superficie va a ser una, de que se demore un poco más en exportar y dos, de que pueda estar cargando información que al final ni siquiera vas a utilizar. Entonces, para el tema de formatos, yo siempre les voy perdón, a recalcar que se utilice eh, el formato LAT XML, ¿de acuerdo? Luego también me dice que una de las fuentes también podría ser el archivo de puntos, ¿no? La famosa nube de puntos. Esta nube de puntos nosotros también ya la hemos operado en la clase pasada. Nosotros ya identificamos cómo cargarlas, cómo tiene que estar el orden respecto a cada una de las columnas, ya sea para el ítem, para el norte, para el este, para la elevación.
y todo ello pueda tener un sentido a la hora de plasmar dentro de Civil y pueda tener sentido la postproducción de mi superficie de terreno. Luego nos dice entidades CAT. Y por entidades CAT se refiere a puntos, que es lo que ya hemos visto anteriormente, curvas de nivel, líneas de rotura y contornos para crear superficies. Vamos a hablar primeramente de estas cinco opciones. Como ustedes pueden ver, miren, la de puntos ya sabemos cómo se realiza. Ahora estamos hablando de curvas de nivel. En este caso, puede que a lo que se nos brinde a nuestra persona ya no sea una nube de puntos, sino sea curvas de nivel, ¿no? Ahí imaginemos que sea de esta forma mi terreno y obviamente mis curvas de nivel, por ejemplo, estén así, ¿no? Luego encontramos algo así y así poco a poco vamos teniendo forma para todo esto, ¿no? Entonces, lo que yo puedo sacar de todo ello, o lo que me van a brindar, va a ser únicamente las curvas de nivel. Hasta ahí, bueno, yo solamente voy a tener polilíneas que estén con una elevación, en donde, por ejemplo, esta polilínea puede ser la cota 32, la siguiente va a ser la 33, dependiendo de la equidistancia en la que se encuentren, ¿no? Pero pueden ser así sucesivamente. 34, 35, o bueno, este ya vendría a ser directamente la 36. ¿De acuerdo? Entonces, con todo esto, yo ya puedo decirles, mira, yo he verificado y estoy corroborando que estas no solamente son polilíneas en 2D, sino que son polilíneas en 2D, pero que tienen una elevación, están en base a una cota. Porque si todas estuviesen acotadas a la misma elevación, pues no tendría sentido, se va a generar algo plano. Pero como yo ya he revisado y puedo ver de que las cotas varían, pues es ahí en donde yo puedo decir, ah, ya, esto me va a servir para cargarlo y generar mi superficie de terreno. Hasta ahí todo perfecto. Pero también hay que tener esa consideración de que, por ejemplo, cuando directamente vamos a revisar, vamos a encontrar, por ejemplo, se supone y se interpreta que esta curva de nivel sería una cota alta, ¿no? Y esta sería una cota más baja. Entonces hay que darle sentido, hay que revisar la información, que las cotas tengan esa representación, que una sea más alta que la otra. Si está al revés, pues obviamente ahí ya tendría que ser algo un poquito más observable, ¿no? Pero la idea es de que primeramente o a primera instancia vamos a pasar por una revisión de toda esta información, por más que simplemente sean polilíneas. ¿De acuerdo? ¿Y esto por qué se los comento? Porque hay que tener mucha rigurosidad a la hora de generar la superficie que va a estar básicamente como base de todo mi proyecto. La superficie de terreno natural la voy a utilizar para plasmarla en mi perfil longitudinal, para plasmarla en mis secciones transversales, para poder generar mi corredor y todo eso se haga posteriormente una vía con berma, veredas y todo ello. Entonces, yo no puedo equivocarme en la creación de algo que me va a servir, ¿no? En algo que voy a utilizar desde aquí en adelante. Es como si yo, por ejemplo, en una edificación me estuviese colocando poco refuerzo a la cimentación. Entonces, yo no puedo equivocarme con esto. Sí o sí, tengo que estar pensando en todo lo que va a abordar, lo que esto representa y en lo que cuán detallado debe estar este terreno natural para todo lo que yo voy a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, luego de haber revisado y estar conforme que todas las cotas corresponden, yo lo que simplemente voy a tener va a ser todas las curvas de nivel, pero obviamente sin este marco, ¿no? Esto es por lo general un marco que lo acabo de hacer yo, pero por lo general te dan solamente las curvas de nivel. Entonces, cuando tú entres a las opciones, herramientas también de Civil como parte de una superficie, te van a dejar poder cargar o poder crear una superficie en base a polilíneas. Y tú simplemente vas a seleccionar todo y automáticamente
las seleccionas todas estas de acá y bueno, se va a generar tu superficie, ¿no? Ya cuando la orbites, estés, por ejemplo, en un isométrico, vas a tener ciertas diferencias de nivel, ¿no? Entonces, cuando nosotros estemos ya generando esta forma de terreno natural que vendría a ser esta superficie, pues ya directamente decimos, bueno, ya apliqué la forma en cómo se crea en base a polilíneas. En este caso, de acuerdo, hablando técnicamente, es en base a curvas de nivel. Luego nos dice en base a líneas de rotura. Eso simplemente te quiere decir de que puede generarse en base a polilíneas, a líneas. Si se pudo con polilíneas que representan una curva de nivel, ¿por qué no también una polilínea que tenga una forma cerrada como esta, ¿no? O una forma de un polígono irregular, algo así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo esto también lo puedo generar como superficie. Yo a esto también lo puedo generar como superficie. Entonces, cuando yo tenga, por ejemplo, vamos a quedarnos con una forma. Cuando yo tenga esto, imaginémonos, ¿no? Cuando yo tenga esto, de aquí a acá tengo una polilínea. De aquí a aquí tengo otra, de aquí a aquí tengo otra, hasta acá y hasta acá. Tengo una línea uno o bueno, polilínea vamos a colocar. Polilínea uno, polilínea 2, polilínea 3, 4, 5 y 6. Entonces con esto, lo que vamos a, lo mismo, a aplicar las herramientas de Civil para poder decirle, mira, voy a seleccionar todo esto y automáticamente me vas a cargar una sola superficie, ¿no? Y Civil 3D lo va a detectar y te va a hacer una superficie de todo esto. ¿Listo? ¿Y esto para qué lo utilizarías? Normalmente puede ser una superficie para que represente tu perímetro, puede ser una superficie que quieras para nivelar todo tu terreno, es decir, que lo quieres ver de una forma más plana. Y esto únicamente con el fin de que podamos decir que ha podido pasar una posterior partida, una nivelación, una compactación, que ya estemos, por ejemplo, a la cota 00, ¿no? Entonces, todo ello me va a servir. Y por último, nos está diciendo el tema de contornos para crear superficies, que es básicamente lo mismo. Cuando hablamos de líneas de rotura, lo vamos a utilizar con una herramienta que se denomina break lines. Y cuando hablamos de contornos, que literalmente son los bordes, pues va a haber una opción que nos diga contours. Pero al final, créanme que las dos no va a haber ni un cambio. Si tú vas a utilizar polilíneas, cualquiera de las dos opciones dentro de Civil la vas a poder utilizar sin ningún problema y te va a botar lo que cualquiera de los dos debería arrojarte como esta Team Surface. Ahora, aquí tenemos también un pequeño ejemplo en donde nos menciona que tenemos, bueno, vamos a ampliar un poco esta imagen. Vamos a ampliar las dos, de hecho, para que se pueda ver mejor. Correcto. Miren, yo tengo esta imagen y todo este borde amarillo representa el límite de mi terreno, ¿no? Hasta ahí está más que claro. Todo esto es el límite de mi terreno. Pero, por ejemplo, hay una zona que yo no quiero que se muestre. Por ejemplo, yo estoy delimitando, e imaginemos, ¿no? En el caso de que por aquí esté pasando un predio, o bueno, varios predios, ¿no? Entonces, yo simplemente quiero quitarlo de la representación de mi superficie, porque obviamente como son predios, son viviendas construidas, puede que de la nada aquí detecte una cota muy superior, ¿no? Entonces, yo no quiero eso. Simplemente lo genero como una forma hueca. Entonces, ingeniero, usted me está diciendo de que cuando yo genere una superficie, ¿puedo hacer una forma interna que represente a una zona hueca? Correcto, se puede. Puedes hacer
que la superficie pueda incluir toda una zona y que una zona sea delimitada como para que no vaya. Pero también lo puedes hacer en orden viceverso. Tú puede que necesites ya no todo lo demás, sino de que quizás tú dices, no, mira, yo si tengo todo el terreno completo se me va a hacer muy pesado, por ejemplo, es innecesario, no me va a beneficiar a mí en nada, es más, me va a perjudicar porque cuando yo quiera generar algún perfil, algún corredor, y yo quiero orbitar todo esto, pues básicamente va a ser de que trabaje en muchos procesos dentro de Civil 3D y al final puede que se termine colgando incluso el programa. Entonces, cuando tenemos una superficie de terreno natural demasiado extensa, la podemos delimitar y podemos utilizar esa zona de trabajo, ¿no? Y esa va a ser nuestra nueva superficie. Y es lo que ustedes pueden ver acá, que el resto ya no hay absolutamente nada, pero que obviamente todo está formando parte para poder decir, listo. Todo está formando parte para poder decir eh, de que yo quiero trabajar con una zona en específico, ¿no? Ya sea con todo lo de afuera o ya sea con una zona interna que necesite por cuestiones de trabajabilidad. Hasta ahí, todo entendido. Tengo una forma para cortar y una forma solamente para delimitar. Luego, ¿qué es lo que yo podría hacer? Por ejemplo, en algunos casos, miren, imagínense que mi superficie de terreno natural sea esta. Si es que la vemos en una perspectiva alzada, vamos a ver una línea. Entonces, imaginemos, por ejemplo, que esta sea mi planta, ¿no? Esta sea mi planta y acá tengo, por ejemplo, este pequeño montículo de tierra y tenemos una cota, ¿no? Una cota desde mayor a menor. Así que desde una perspectiva de alzado se va a ver así. Una línea grande que es todo el terreno, una línea pequeña más o menos ahí, luego una que es más pequeña que la anterior y otra sucesivamente igual. ¿De acuerdo? Estas tres líneas van a ser esta forma de montículo de terreno. Así que, ¿qué es lo que yo podría hacer? Por ejemplo, en algunos casos hay personas que realmente requieren que, que no esté que su superficie de terreno no esté trabajándose con estos pequeños montículos, sino de que simplemente sea lo más llano posible. Así que, ¿qué es lo que nos tocaría hacer? Primero que nada, podemos trabajar con la parte de triangulaciones. Podemos eliminarlo. Podemos eliminar algunos triángulos para poder decir, mira, yo desde aquí hasta acá no quiero absolutamente nada. Pero también les puedo decir de que puedo generar una superficie, por ejemplo, que realmente hayamos acordado previamente, por ejemplo, realmente me hayan dicho, mira, por encima del nivel 00 solamente quiero unos 2 centímetros para arriba nada más. Entonces yo voy a generar una superficie llana, una superficie plana, que esté 2 centímetros por encima perdón, y todo esto lo voy a eliminar. Todo esto no me va a servir para nada, todo esto yo lo voy a realizar con el fin de que me arroje lo que yo realmente busco, ¿no? Que es algo absolutamente llano. Hasta ahí, por favor, me comentan si ha estado todo claro o tienen alguna duda, no he sido lo suficientemente claro, porque esto ya lo vamos a pasar a representar dentro de Civil 3D en unos momentos. Correcto, Fernando. Los demás de igual forma, a ver, me comentan si es que tenían alguna consulta o algo no les haya quedado claro. A ver, perfecto, todo claro entonces. Listo, entonces con todo ello vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en donde aquí vamos a también, es una de las actividades que vamos a realizar dentro de Civil 3D. Miren, obviamente nosotros ya sabemos qué es un perfil longitudinal y si es que no lo sabemos es básicamente una representación
elevada para poder determinar las cotas o propiamente dicho, las elevaciones con las que cuenta las superficies que yo estoy cargando o que quiero plasmar ahí, en donde esta podría ser fácilmente mi superficie de terreno natural o también el tema de rasantes. Por ejemplo, si estamos hablando del trazo de una vía, de una calle, vamos a estar operando. ¿Cuál es la diferencia entre la rasante de la vía con el comportamiento respecto al nivel del terreno natural? Es ahí en donde trabaja un poquito el tema de operabilidad en elevación. Y también podemos generar, por ejemplo, por lo que comúnmente nosotros hacemos, cargamos las superficies de corte, superficies de relleno, hablamos también, podemos cargar la rasante de la vereda, eh, el tema de generar una rasante también para el punto más alto y el punto más bajo del bombeo. Todo esto también nos va a ayudar para poder representarlo dentro de este perfil longitudinal. Entonces, con lo que nosotros tenemos, por ejemplo, con lo que tenemos de lo que es, a ver, algo más claro, les podría decir del terreno que vamos a visualizar, o bueno, de que hemos estado trabajando en la clase anterior, nosotros vamos a plasmarlo dentro de un perfil longitudinal. Pero para ello, primeramente vamos a tener que hacer un corte, ¿no? Vamos a simular con una polilínea. Esta polilínea la vamos a convertir en un alineamiento. Y gracias al alineamiento me va a permitir generar lo que es una vista de perfil longitudinal. Entonces, este alineamiento, este corte va a simular un corte general, una sección transversal grande de todo el terreno para ver cómo se está comportando en esta dirección, ¿no? Obviamente, nosotros sabemos que un alineamiento es el eje en el cual se puede encontrar un trazo o un dibujo geométrico, en este caso podría ser una vía, en donde, por ejemplo, imaginemos que nuestra vía, nosotros queramos plasmarla de esta forma, ¿no? Por ejemplo, aquí. Nuestro alineamiento vendría a ser el eje de la vía. ¿Por qué? Porque al pasar por el eje yo ya puedo distribuir y decirle, mira, para el carril izquierdo quiero que tengas tal forma y para el carril derecho quiero que tengas tal forma. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque hay algunos casos, hay algunas vías que de un lado tienen berma, de otro lado no. En algunos casos, en el lado, en un carril tienen, por ejemplo, lo que vendría a ser el sistema de drenaje, en el otro caso puede que no, así que así va variando un poco, ¿no? En algunos casos también tienen vereda con área verde para ubicar tu sardinel, en otros casos no también. Entonces, para ello hay que tener una distribución clara, que nuestro alineamiento parte desde el eje de la vía. Así que con eso en claro, nosotros solamente vamos a hacer algo genérico para poder visualizar cómo se está comportando mi terreno en base a este eje y otra en base a este eje. ¿Listo? Obviamente sería en base a un eje Y y a un eje X. Listo. Entonces, como nosotros podemos verlo aquí, miren, esta pequeña representación, como ustedes pueden ver, todo esto es mi perfil longitudinal, ¿no? E inclusive se extiende un poco más de esta vista, porque como pueden ver, tenemos por debajo las progresivas y también nos pueden decir las cotas o elevaciones en las cuales se encuentra. Así que la pregunta general, ¿ustedes pueden identificar aquí en esta imagen cuál es mi terreno natural? Si es que ustedes todavía se lo están planteando, la respuesta directa es de que es esta línea en la cual culmina toda la grilla que se le está mostrando. La grilla me refiero a esto, ¿no? A las líneas, todo esto de acá. Estos son grillas. Entonces, en los puntos o en cotas donde culminen esas grillas, significa que hasta ahí llega la superficie que yo he cargado, ¿no? Que en este caso vendría a ser la de mi terreno natural. ¿De acuerdo? Pero esto es solamente unas cosas de estilos y hay que tener muy en claro. Recuerdan que en su momento estuvimos hablando un poco de lo que vendría a ser estilos para cambiar el intervalo de las cotas, de una cota mayor, de una cota menor.
para que las curvas de nivel sean más pegadas, tengan un poquito más de representación real dentro de Revit. Así como hemos generado ese tipo de estilos, básicamente yo les puedo decir que en Civil 3D estilos hay por todos lados, para toda cosa, o bueno, para la gran mayoría de herramientas o de objetos que creas dentro de Civil 3D, vas a tener o bueno, vas a poder plasmar una lista de estilos que te arroja por defecto Civil 3D, pero que también vas a poder generar tú una en base a las que existen o generar una desde cero, ¿no? Y estos estilos, como tal, como la propia palabra lo dice, estilos es algo estético, que solamente te va a servir, por ejemplo, para cambiar colores, para cambiar un poquito la visualización, así como el tema de las curvas de nivel. No es que el terreno se haya vuelto más detallado, más real, más perfecto, cuando yo le aumenté el intervalo de cotas, ¿no? Para nada. La representación dentro de Civil ya está fija como una sola, pero la visualización de cómo yo lo voy a ver es ya un poquito diferente, por lo que yo le apliqué los estilos. Pero estos estilos sí eran necesario aplicarlos cuando los iba a pasar a Revit. Porque si es que yo omitía este paso y no lo hacía, está bien, dentro de Civil 3D me lo va a arrojar por más que yo tenga un intervalo de curvas lo más lejano posible. Pero a la hora que lo pase a Revit, Revit no lo trabaja de esa forma. Revit lo trabaja en base a las curvas de niveles que tú le estás cargando. Y si Revit te detecta que son pocas, pues obviamente la superficie de terreno te va a salir absolutamente o absurdamente genérica, cosa que es lo que tú no quieres, ¿no? Así que hay que tener un poquito de cuidado con eso. Entonces, como les comento, el perfil longitudinal se va a mostrar lo que vendría a ser, en este caso, mi terreno natural, ¿no? Que es lo primeramente que voy a cargar el día de hoy, nada más. Entonces, a lo que iba yo con el tema de estilos es de que, por ejemplo, estas grillas yo puedo cambiarle el estilo del perfil y puede que incluso lleguen hasta acá, ¿no? Entonces, no se confíen que siempre las grillas van a llegar solamente hasta donde te limite el terreno. ¿Por qué? Porque en algunos estilos está configurado para que sea de esta forma. Algunos otros estilos va a estar configurado para que la grilla te llegue hasta el tope. Entonces, para ello tú vas a designar de acuerdo a lo que tú quieres, ¿no? Porque obviamente el resultado como tal de expediente, de implementación BIM, vas a tener en base a unos requerimientos, tú le vas a plasmar una idea y tiene que ser la más entendible posible, ¿no? Pero cuando nosotros creemos un perfil desde cero, van a poder ver que literalmente les va a salir una línea toda genérica, por ejemplo, así, así de la nada y que ustedes tienen que interpretar que eso es su terreno natural, ¿no? Y que las grillas inclusive les van a salir así. Listo, le van a salir así todo, muy pegado, pero se sobreentiende que la superficie de terreno es única porque les va a salir de un color. Por ejemplo, todo les va a salir de color gris y, por ejemplo, les va a salir de color verde, ¿no? En este caso. ¿De acuerdo? Es muy notable, pero a primera instancia, y ustedes también lo van a ver, de que un perfil, cuando recién lo creas, te va a arrojar de una forma, de una visualización que no es muy agradable, ¿no? Que cualquiera que lo pueda ver quizás ni lo entienda también. Entonces, hay que tener también un poquito de criterio para todo lo que vamos a dejar. Y por último, antes de pasar a Civil, tengo que comentarles lo que vendrían a ser las famosas capas, pero las capas ya no estamos hablando de lo que vendría a ser los layers que te arrojan por defecto dentro eh, bueno, vamos a verlo acá. No me refiero a las capas que están por defecto en la parte superior en Home, ¿no? Sino que me refiero a que justamente esta lista de capas me aparezca, pero a la hora de editar una superficie. ¿Y esto para qué me va a servir? Por ejemplo, cuando nosotros intentamos eh, editar el estilo, por ejemplo, el intervalo de cada curva de nivel, nosotros entramos a este apartado de contornos. Cuando queremos cambiarle el nombre, entramos a información. Ahora, cuando yo quiero cambiarle el color de la superficie, cuando lo vaya a plasmar como forma digital, como forma 3D, pues obviamente aquí yo voy a cambiar el tema de los colores, ¿no? En base a un layer que yo le haya creado, le haya colocado un color en específico, o si no, acá directamente le puedo colocar un color manual.
Me va a salir una paleta de colores a la cual yo puedo especificar, ¿no? Luego también, por ejemplo, puedo tener una superficie que tenga apagados los contornos, puede que estos dos los apague y no se van a ver, puede que también tenga algunas de las opciones que estén apagadas. Recuerden que el foquito cuando sale de este color es porque está apagado, cuando sale encendido porque se entiende que está prendido. Entonces, puede que alguna de estas opciones de visualizaciones me puedan servir, así que yo las puedo ir activando, ¿no? Así que esto también lo vamos a ver. Pero hay que tener también otro criterio más, de que hay un apartado aquí que nos dice vista o dirección de vista. Nos va a arrojar una para una vista planta, otra para una vista de sección y otra para una vista de perfil. Entonces tenemos que ver cuál de los tres, de las tres opciones vamos a utilizar. En este caso va a ser una superficie que va a ser en planta. Y obviamente esto, a ver, espera un momento. Aquí no es perfil, acá sería model. Model 3D si no me equivoco. Entonces, por ejemplo, si yo solamente quiero que en planta se vea de esta forma, correcto, se va a aplicar así. Cada vez que yo le dé la orientación al cubito dentro de mi civil, por ejemplo, estoy orbitando, ¿no? Está por aquí. Luego le dé a top y ahora sí estoy en planta, automáticamente me va a arrojar todo lo que yo lo estoy configurando acá. Si yo, por ejemplo, estoy en una sección transversal, lo edito solamente en la sección transversal, lo va a visualizar. Y cuando esté en la parte de model, ya significa que la configuración se va a abordar cuando yo ya esté orbitando, ¿no? Quizás por el momento no se entienda muy bien la idea, pero cuando lo estemos operando, van a tener un poquito de respuesta a sus dudas. Por ejemplo, acá Luis me dice, este eje de la vía debe pasar por la berma central de 15 metros con cuatro carriles. A ver, por la berma central de 15 centímetros con cuatro carriles. Ah, cuando estamos hablando de cuatro carriles, claro. Ahí en este caso, yo no les recomendaría que trabajen con la berma central porque, miren, cuando está subdividido, imaginemos que esta sea la berma central como él nos comenta, ¿no? Que toda esta parte sea pura tierra, oh, perdón, y que cuando ya hablamos de la vía, vamos a plasmarla de un color rojo, por ejemplo. Ya la vía comienza a partir de acá, ¿no? Justo pegado con esto, luego acá tenemos el eje de vía y acá tenemos el límite. Acá, por ejemplo, lo mismo, tenemos un eje de vía y tenemos, por ejemplo, esto. Ahora, cuando tengamos esta separación de una berma central, yo no les recomiendo que el alineamiento, ¿dónde está? Acá está. Que el alineamiento pase por este eje. ¿Por qué? Porque van a ustedes forzosamente crear una forma en donde esta zona asfaltada tenga un bombeo, primero que nada venga, por ejemplo, una parte de esta berma, luego un bombeo, luego otro bombeo, luego a lo que venga de aquí una berma. Entonces, todo esto a mí no me va a convenir. ¿Qué es lo que más es conveniente para mí, no? Obviamente, esperen, acá también me olvidé de generar una pequeña berma, ¿no? Vamos a colocarle de un color rojo. Ahí está, por ejemplo. Aquí igual. Entonces, y también, aquí también. Entonces, cuando tengamos estos casos, yo les recomiendo que su alineamiento lo puedan crear uno para este tramo y otro para este tramo, ¿no? Entendería que obviamente son dos direcciones. Este sería, por ejemplo, para este y este para otra dirección, ¿no? Entonces yo les recomendaría que ustedes puedan plasmarlo como dos alineamientos y al final se van a juntar como modelo 3D. Los resultados no van a cambiar en nada, solamente hay que tener en cuenta cuáles son los puntos de elevación que estamos trabajando con esto, ¿no? Pero para ello solamente nos regimos con una superficie. Generamos una superficie que delimite toda esta zona de una berma central y listo. A partir de ahí generamos nuestro límite y podemos trabajar con total normalidad. ¿Correcto?
No sé si te quedó clara la respuesta, Luis, o, o sigues teniendo alguna duda respecto a eso. Ya, listo, perfecto. Entonces, vamos a tomarnos nuestros 10 minutos de break. Estamos volviendo para conversar ya directamente, o bueno, operar ya la parte de Civil 3D, mostrando todo lo que hemos conversado hasta este momento, ¿no? Y bueno, recapitular un poco sobre lo que lo hemos visto en la clase pasada, porque quizás algunos no hayan entendido esta forma de la obtención de la superficie. Así que nos vemos dentro de 10 minutos y de ser posible, vayan también teniendo su material a la mano para cualquier seguimiento.
Listo. Ahora sí, volviendo con la clase, vamos a aperturar dentro de nuestro Civil 3D, vamos a aperturar una vez más terreno natural, el cual se les ha compartido ya como material. Así que por favor también vamos haciendo el seguimiento a lo mismo. A ver, miren, cuando ustedes abren o aperturan directamente la superficie donde se encuentra nuestra habilitación urbana, vamos a poder encontrar como tal solamente este único elemento, ¿no? Y como ustedes pueden ver de todo lo que ya hemos conversado en las diapositivas, cuando yo selecciono esta superficie, lo primero a resaltar es que se denomina este elemento como Thin Surface, ¿no? Ya sabemos entonces que es una forma, una metodología, la cual está compuesta por triangulaciones. Y estas triangulaciones, ingeniero, ¿yo cómo las puedo ver? Primero que nada, hay una forma. Por ejemplo, cuando yo despliego los estilos, dentro de Civil 3D por defecto me va a arrojar los estilos que vienen predeterminados. Y uno de ellos nos menciona contornos y triángulos. Cuando yo lo activo, aquí vamos a colocarle como vienen habitualmente. Miren, cuando yo lo activo, vamos a ver todas estas triangulaciones. ¿Y esto qué quiere decir? Para entender lo que nosotros hablamos hace un momento. Esto quiere decir de que aquí hay un punto de elevación, aquí también hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, y así sucesivamente todas se han ido juntando, ¿no? Cuando yo le he dado a unir a la superficie, pues obviamente todo se ha juntado y me ha arrojado la superficie que en este caso les estoy mostrando, ¿no? Y así sucesivamente con todo. Ahora, ustedes como bien pueden darse cuenta, estas triangulaciones son varias, no son tan pequeñitas, porque si no, no se tendría la forma correcta del terreno. Esto más bien quiere decir de que mientras más triangulación tenga, yo también podría optar o tener esa noción de que estoy acercándome mucho más a la realidad, ¿no? Que ese al final es el propósito. Pero también tenemos esa consideración de que hay triangulaciones que están de más. ¿Y cómo podría considerarse esas triangulaciones que están de más? Por ejemplo, vamos con una forma, inclusive acá lo podemos trabajar bien. Aquí, por ejemplo, ¿no? Aunque acá no me conviene, porque esta forma sí la voy a utilizar, pero por ejemplo aquí, miren, yo acá tengo un punto, aquí tengo otro punto, tengo otro, perdón, y aquí tengo otro. Sí, y acá tengo otro más. Hasta ahí nada más. Y bueno, este lo puedo considerar ya como último punto. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo acá? Generando los puntos, ¿no? Entonces, cuando yo uní todos esos puntos, la superficie se generó. Perfecto. Entonces, lo que hizo fue hacer esto, generar esta triangulación, luego generó esta triangulación, luego generó esta triangulación y luego generó esta triangulación, ¿no? Pero para que ustedes puedan tener la noción directa, y bueno, desde este punto generó esta forma de acá, ¿no? Para este triángulo final. Para que ustedes puedan entender la noción directa de que toda triangulación está llegada, o bueno, es correspondiente de una forma correcta hasta que realmente se esté conectando con un punto en una misma forma. ¿Y a qué quiero decir con esto? Por ejemplo, de que realmente el límite de mi superficie es esta, es desde aquí, luego pasa acá, luego acá, luego aquí, luego aquí, luego aquí y hasta acá y luego continúa por acá, ¿no? Y lo mismo acá, continúa por acá arriba. ¿Y por qué lo demás no, ingeniero? Porque si ustedes se dan cuenta, no hay otro punto por acá, no hay un punto de intersección, no hay nada. Entonces, todo esto de acá se está considerando como triangulación innecesaria. Y estas triangulaciones pues pasan a ser eliminadas.
Una vez más, les vuelvo a comentar. Cuando yo tengo una unión de puntos que posteriormente se generan triangulaciones y esas triangulaciones forman parte de la composición de una superficie, siempre estas triangulaciones van a estar representadas correctamente hasta que lleguemos a la intersección con un punto. Entonces, en este caso, por ejemplo, anteriormente ya veníamos con varios puntos. Veníamos con un punto acá, esto de aquí se formó aquí, luego acá, todo venía de forma correcta, ¿no? Porque está llegando con un punto final. ¿Y a qué me refiero con esto? Que todo ello va a partir hacia donde realmente yo pueda detectar un punto. Entonces, cuando ya estamos en la zona del borde y que esto por lo general pasa siempre en los bordes de la superficie, nunca en las zonas internas, porque internas pues ya se interpreta que está correcto. Cuando ya directamente vemos aquí, en los bordes vamos a ver de que este punto tenemos otro, pero aquí ya no conecta a nada. Si por ejemplo tuviésemos un punto aquí, bueno, ahí ya se sobreentendería, ¿no? De que quizás haya una forma por aquí y luego recién bajaría, no sé, por acá incluso, algo así. Pero no está, ese punto no existe. Entonces todo esto es una línea entera completa que no te va a servir. Esto es otra línea completa y otra es otra más que no te van a servir para nada. Y todas estas se van a tener que eliminar. ¿De acuerdo? Es una forma un poquito más entendible conforme vayas revisando la superficie, porque así a primera instancia, como vemos de color gris, lo vemos de color verde los bordes, quizás no sea muy perceptible, ¿no? Pero para poder eliminarlas, por ejemplo, les hacemos clic, nos vamos a la opción de editar superficie y nos vamos a la segunda opción. La segunda opción que se denomina eliminar líneas. Le hacemos clic. Y aquí vamos a hacer como un barrido, ¿no? Un barrido significa básicamente seleccionar en conjunto, ¿no? Es esto o esto. Ahora, para los que no sepan, una selección del lado izquierdo a derecho se forma en un entorno azul. Y si lo hacemos desde el lado derecho hacia el izquierdo, se va a formar en un entorno verde. Cuando hacemos el entorno azul, es porque básicamente yo quiero que se seleccione todo lo que está abordando esta forma azul. Solamente lo que esté como forma completa, ¿y a qué me refiero con forma completa? Es directamente a esto, por ejemplo, de que imaginemos que yo creo acá una polilínea, así. Entonces, por ejemplo, una selección de todo esto es únicamente lo que su forma total está dentro de esta zona azul. Y acá no tengo nada más que esta polínea que acabo de crear, porque la superficie se seleccionaría si es que yo estuviese tocando todo. Ahí recién sí. Pero para este caso, si es que yo hago todo este sombreado, la superficie no se va a seleccionar y solamente la polilínea. Pero ¿qué pasaría si yo lo selecciono así y solamente cojo un pedacito de ambos? Automáticamente se seleccionan los dos. Entonces, este criterio de selección es lo más básico a nosotros a saber para poder eliminar este tipo de triangulaciones. Fernando nos dice, o sea, si veo triangulaciones demasiado alargadas que de por medio no tengan otras interacciones dentro, hay que eliminarlas. Correcto, este podría ser una idea también de que cuando vemos líneas demasiado extensas es porque desde ahí está forzando la intersección con un punto mucho más lejano. Entonces, eso podría ser un indicio para detectarlas. Pero también imaginemos en este caso, ¿no? Mira, le damos clic a la superficie y acá nos vamos a Edit Surface y ahora sí, Delete Line, ¿no? Ahora sí, nos va a arrojar un icono cuadrado en donde vamos a hacer un sombreado, ¿no? En este caso vamos a utilizar el sombreado verde, de derecha a izquierda. Y vamos a eliminar, por ejemplo, vamos a eliminar estas dos líneas, ¿no? Las seleccionamos y le damos espacio. Por más que vean que se selecciona todo el borde, no se preocupen, solamente le dan espacio porque ustedes saben a qué es lo que le están dando a eliminar. Ahora, por ejemplo, acá hay un caso, ¿no? Para Fernando que me está comentando. Mira, acá hay un caso también de que ya borré las zonas de líneas alargadas, pero ahora imagínate que, que la superficie vendría así de esta forma. Entonces, acá yo estoy considerando que esta es una posible triangulación innecesaria.
que básicamente esta línea yo la tengo que eliminar. Pero ¿por qué te digo posible? Porque primeramente tengo que determinar qué tanto me sirve esta de acá. Si es que por acá no hay nada que yo voy a utilizar, sin ningún problema la elimino. Pero si es que yo estoy viendo, por ejemplo, con mi georreferencia, con una ortofoto, un ortomosaico, que algo está interviniendo ahí, pues obviamente me va a servir. Pero si llegamos a la conclusión, pues obviamente vamos a pasar a lo mismo, ¿no? Seleccionamos la superficie, nos vamos aquí arriba donde dice editar superficie y nos vamos a la segunda opción, eliminar línea, delete line. Y eliminamos esta triangulación innecesaria, espacio, y esta triangulación innecesaria, ¿no? Y listo. Ahora ustedes dirán, ¿esta también es triangulación innecesaria? No, porque solamente es para el tema de bordes hasta que tenga sentido la forma. Si es que no vamos a poner eliminar todo, pues ya se va a ver algo que ya no es una superficie. Entonces, pero la idea de Fernando es correcta. Cuando de por sí nosotros vemos una línea forzada en triangulaciones desde un punto lejano hacia otro, es porque desde ahí ya hay un indicio de triangulación innecesaria, de triangulación que hay que eliminar. Así que de por sí podemos utilizar esa idea para poder reconocer las demás. ¿De acuerdo? Solamente con eso, ahora sí, vamos a recapitular lo que estábamos viendo en las diapositivas. Por ejemplo, primero que nada, el tema de las elevaciones. En esta pequeña imagen, siempre yo la plasmo para poder tener en cuenta que cuando estamos aplicando el tema de una creación de superficies por curvas de nivel, hay que verificar en sus propiedades que esa polilínea o que cada polilínea tenga su elevación. ¿De acuerdo? Si es que obviamente esa elevación varía, se sobreentiende que es una forma que pertenece realmente a un terreno. Pero si voy a estar plasmando todos y me doy cuenta al final que todas las curvas están en la misma cota, pues estoy haciendo una superficie plana que no me va a servir para nada. Entonces vamos a plasmarlo dentro de Civil 3D. Y para eso está el archivo de también que se les ha pasado, fue de la clase pasada, es este de aquí, superficie de terreno natural para Revit. Miren, por ejemplo, yo selecciono una curva de nivel y aquí en sus propiedades me está diciendo que esta está a una elevación de 26,5 metros. Se debe entender que estos pequeños montículos de tierra deberían estar a una mayor a ella y lo vamos a verificar. En sus propiedades, aquí estoy viendo y miren, verifico, está a 27 metros redondos. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de diferencias hay que revisarlas, hay que plasmarlas antes de poder generar una superficie, ¿no? Les repito, nosotros en este caso hemos hecho el orden inverso de generar una superficie y luego explotarla para tener polilíneas de curvas de nivel. Pero lo normal es de que nos pasen a nosotros estas curvas de nivel y nosotros después de esto generemos una superficie. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo también a nuestra diapositiva, vamos a pasar con el segundo ejemplo. Aquí vamos a hablar un poco de las formas de recorte de una superficie total. Así que vamos a hacerlo aquí. Por ejemplo, imaginemos que de todo esto, esta superficie esté abordando tres etapas de habilitaciones, ¿no? Hasta aquí sea una y hasta aquí, por ejemplo, sea la otra, ¿no? Pero realmente no necesito ocupar todo porque como ven, la superficie está un poco irregular en los bordes. Puede que obviamente mi habilitación, imaginemos que mi etapa está comprendiendo toda esta polilínea que voy a dibujar acá. ¿De acuerdo? Imaginemos que esté llegando hasta ahí. Es más, le voy a colocar un color diferente para que se note, a ver. Ahí está, un amarillo. Entonces, lo que yo necesito, por ejemplo, es decir, mira, de todo esto, yo solamente voy a necesitar la zona interna, porque eso es lo que va a intervenir mi habilitación urbana. Perfecto. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Me pongo a eliminar triangulaciones hasta llegar acá? No. Primero que nada, seleccionamos la superficie
Y luego nos vamos a ir a donde dice, aquí arriba, Add Data. Una vez más, vamos a marcar para que se pueda entender. Seleccionamos esta opción de Add Data, de añadir información. ¿De acuerdo? Le hacemos clic y nos dirigimos a la primera opción, Boundaries. Esta opción para superficies, créanme que va a ser muy, muy usada a lo largo de todo su trabajo dentro de Civil 3D. Así que procuren entender esta parte de aquí. Entonces, yo le doy clic aquí a Boundaries y acá me dice especificarle un nombre. Por ejemplo, le voy a colocar como uno, ¿no? Y acá en tipos tenemos tipo outer, tipo show, tipo height y tipo data clip. Aquí directamente les voy a decir y comentar que los únicos que se utilizan, o al menos en su gran mayoría, los que ya por experiencia les puedo decir que he utilizado, es outer y height. ¿De acuerdo? Outer se refiere a justamente a lo que yo voy a hacer. De que yo de una forma cerrada le estoy diciendo que toda la superficie quiero que se plasme solamente en esa polilínea, en esa forma cerrada, solamente ahí. Entonces me quedo con Outer y le doy OK. Ahora, ustedes acá como ven en la barra inferior me dice seleccionar objeto, es decir, tengo que seleccionar la polilínea. Y a la hora de hacerle clic, automáticamente la superficie se recorta a esa zona. ¿De acuerdo? Y ustedes lo pueden verificar porque apuntan al borde, teniendo obviamente siempre esta opción activada, esta opción de aquí, perdón, ahí está. Esta opción de aquí y esta opción se le denomina Selection Cycling. Si es que no la tienen aquí en su barra de herramientas, a la hora de hacerle clic aquí en esta esquina inferior derecha, vamos a desplegar una lista de todas las herramientas de acceso rápido que nos van a arrojar acá en esta zona inferior. Y acá solamente seleccionamos esta, ¿no? Selection Cycling y automáticamente va a aparecer. ¿Y esto para qué me sirve? Me va a servir para que cuando yo apunte mi cursor en un lado en donde haya uno o, perdón, más de dos objetos, o más de un objeto, perdón, los pueda detectar. Entonces, miren, voy a tomar captura de esto y vamos a ver esa pequeña imagen. Solamente para que quede claro. Miren, cuando yo apunto mi cursor con esa herramienta activada de Selection Cycling, me va a arrojar este pequeño icono, que es básicamente un cuadro encima de otro. Este icono quiere decir de que está detectando que cuando apuntaste tu cursor ahí, hay dos elementos como mínimo, ¿no? Es decir, hay más de un elemento. Entonces, ¿cómo yo veo cuáles son esos elementos? Cuando me termino de acercar y ahora sí le hago clic. Y automáticamente me va a salir una ventana de toda la lista de elementos que están pasando justo por esa selección. Y acá se hace la simulación, ¿no? Si apunto mi cursor en polilínea, se selecciona literalmente la polilínea. Si apunto mi cursor a Thin Surface, se va a seleccionar la superficie. Y por apuntar mi cursor me refiero a de que solamente muevan su mouse y el icono de su mouse solamente esté apuntado y aún no le hagan clic, ¿no? Solamente con eso me refiero a apuntar el cursor. ¿Listo? Y ahí pues seleccionan lo que ustedes quieran, ¿no? Si por ejemplo yo le hago clic acá y quiero seleccionar la polilínea, la selecciono. Luego si quiero seleccionar el tema de Team Surface, lo selecciono, ¿vale? Y si yo hiciera un barrido y selecciono los dos, obviamente acá me va a decir de mis propiedades que estoy seleccionando dos elementos. ¿Listo? Ahora sí, vamos con la otra opción. Ahora, ¿qué pasaría si yo la verdad esta parte no la quiero intervenir porque toda esta zona es, por ejemplo, área arqueológica, ¿no? O algo más realista, esta etapa ya se está ejecutando y pues esta parte no me conviene poderla trabajar. Así que lo voy a cortar, ¿no? Pero en este caso, yo solamente quiero todo lo exterior. Así que vamos a hacerle clic a la superficie una vez más, nos vamos a Add Data y nos vamos a la primera opción que dice Boundaries. Cuando estemos aquí,
Vamos a desplegar y vamos a utilizar ahora sí la opción height. Le vamos a colocar un nombre que sea uno también porque el anterior puse control Z, ese uno ya no existe. Pero si hicieran uno y luego crearan otro, ahí se vendría a ser el número 2 por ejemplo, ¿no? Bueno, le damos clic ahora sí a la forma y le damos enter. Y como ustedes pueden ver, se ha formado una zona hueca en donde yo le he dicho que se aplique un boundary tipo height. ¿De acuerdo? Y como ustedes pueden ver acá, la polilínea que yo he creado no necesariamente tiene que estar al nivel del terreno, puede estar mucho más abajo, mucho más arriba, pero lo único que va a hacer la simulación es para el corte en planta. Lo que el terreno ya propiamente tenga diferencia de elevaciones, diferencia de cotas, pues ya se va a adaptar solamente propio por el Civil 3D. Pero esto no tiene nada que ver con la elevación que tenga esta polilínea. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí ya tenemos las cosas claras. Vamos a regresar hasta tener la superficie completa. Listo, nos quedamos con esto. Y eliminamos ahora sí la polilínea, ¿no? Porque esto yo no lo voy a intervenir. ¿Qué más podemos hacer? A ver, ¿qué más podemos hacer? Vamos a ver con la diapositiva. Y antes de pasar a lo que vendría a ser crear un perfil longitudinal, vamos a ver las diferentes formas que existen para crear una superficie. Las que les comenté en un inicio, ¿no? Que eran estas de acá. Puntos, curvas, la de curvas de nivel, las de puntos ya las hemos visto, pero vamos de todas formas a recapitularlas. Miren, imagínense que este sea el archivo que a nosotros nos han pasado como expediente. Y como yo creo una superficie, simplemente le doy anticlic. En este desplegable de Tool Space, siempre verifiquen que para crear una superficie estén dirigidos en este apartado que se denomina Prospector. ¿Listo? Y ahora sí vamos a hacer anticlic a donde dice Surface. ¿De acuerdo? Le damos anticlic y le vamos a dar a la primera opción que es crear superficie. Luego aquí en donde dice name, obviamente le vamos a colocar un nombre. En este caso va a ser terreno natural. Y le vamos a dar OK. Como les comenté la clase pasada, no es que a la hora de crear esa superficie automáticamente ya tengo mi terreno listo, ¿no? Yo tengo que decirle qué es lo que quiero, qué elementos quiero que cuente para que se cree esa superficie. Solamente lo que yo he creado es un archivo vacío que le he denominado terreno natural. Pero ahora tengo que cargarle la información. Y por información pueden ser puntos, curvas, polilíneas y demás. Entonces es aquí en donde estamos en Surface y vamos a desplegar, ¿no? Vamos a darle a este icono del más para desplegar. Vamos a desplegar y luego encontramos toda la lista de superficies. Como en este caso solo tengo una, otra vez vamos a desplegar. Ahora, estas dos opciones no las voy a utilizar por el momento, así que tampoco y me dirijo a definición y otra vez le doy a desplegar. Cuando estemos aquí, la opción que me conviene es la opción de breaklines. Para el tema de generar una superficie con esto es esta opción, breakline. La segunda, a esta le voy a dar anticlick y le voy a dar a añadir, a add, ¿de acuerdo? Le doy anticlick y selecciono la primera opción. Ahora sí, a esto le doy OK y hago un barrido general de todas las polilíneas que quiero que formen parte de mi superficie. Listo, ya seleccioné todas y le doy Enter. Automáticamente ustedes pueden ver que se ha creado mi superficie, que es esta de aquí. Si yo le doy anti-click a cualquier lado del espacio, no solamente tengo que hacerle anti-click acá, primero selecciono la superficie en cualquier lado, le doy clic derecho y por ejemplo tengo esta opción, la tras antepenúltima, que nos dice Object Viewer, ¿no? Visor por objeto. Le hacemos clic acá y aquí cuando yo orbite voy a poder ver la superficie un poquito más detallada, ¿no? Y yo puedo ver acá que hay unas pequeñas variaciones de nivel, pequeñas mínimas que ni siquiera se pueden notar, ¿no? Pero como tal, con tal de que los tenga, yo ya puedo decir que sí, es una superficie de terreno correcta. ¿De acuerdo? Esto es con la opción de curvas de nivel.
Con la opción de puntos, ya la hemos visto la vez pasada, en la clase pasada. Ahora, por ejemplo, líneas de rotura y contornos para una superficie. Eso simplemente lo podemos hacer en un solo ejemplo. Miren, yo, primero que nada, por ejemplo, voy a hacerle clic a esta curva de nivel y me dice que está en la elevación 26.5. Yo simplemente voy a generar una superficie plana que esté, por ejemplo, a una elevación de 26, ¿no? Como referencia. Por ejemplo, voy a generar una forma cerrada, así de ahí de aquí hasta acá, ¿no? Listo. Entonces, cuando yo tenga esta polilínea ya creada, yo la selecciono. Bueno, puedo hacer un barrido o simplemente la puedo seleccionar, ¿no? Y aquí en elevación le voy a colocar que esté en la cota 26. ¿Y cómo yo verifico? Cuando orbito, yo voy a ver que esté más o menos a la misma altura, ¿no? Entonces, perfecto. Hasta ahí yo ya sé que esta polilínea está al mismo nivel, o perdón, en un nivel similar a mi terreno. Así que aquí voy a crear otra superficie. ¿Y cómo creo otra superficie? Otra vez clic en Surface, anti-clic y otra vez la primera opción, Create Surface. ¿De acuerdo? Lo que estoy haciendo una vez más es voy a crear una superficie aparte, así que me voy donde dice Surface, anti-clic y la primera opción. Aquí voy a colocarle, por ejemplo, superficie plana. ¿Listo? Y acá es donde tengo superficie plana. Aquí voy a darles un pequeño tip de conocimiento. Miren, cuando ustedes tengan como tal un elemento que esté mostrando este icono de una especie de triángulo en una esquina superior, cuando vean este símbolo es porque está diciéndote el programa que ese elemento está en uso. Es decir, que esta superficie realmente sí se está usando. Entonces, cuando lo comparas con superficie plana que literalmente no tiene nada, pues aparece tal cual su nombre, ¿no? Entonces, esto es una forma de poder saber qué es lo que estoy utilizando y qué es lo que está vacío. No solamente para superficies, también para alineamientos, para corredores, para ortofotos y demás, para puntos. Entonces, ahora sí, despliego superficie plana. Lo mismo que desplegué para terreno natural, despliego aquí. Despliego una vez, luego despliego otra vez. Y aquí, si bien puedo utilizar Blake Lens, porque Blake Lens básicamente se refiere a todo tipo de polilíneas, pero que tengan una forma irregular, que no tengan una forma cerrada como esta. Pero como yo esta sé que es cerrada, puedo utilizar la opción de contornos. Anticlic y le doy a añadir. Como ven, no he seleccionado nada, por cierto, ¿ah? No he seleccionado nada. Le doy anticlic, obviamente tiene que estar en contornos, pero de superficie plana, ¿no? Anticlic, añadir, y esto es otra forma de crear un bundario, ¿de acuerdo? Esto es otra forma de crear perdón, un bundario, no, perdón, un corredor, perdón, una superficie, pero en base a contornos. Le doy a OK y selecciono, por ejemplo, esta parte, ¿no? Como le estoy dando un barrido de derecha a izquierda, pues obviamente se va a seleccionar todo. Y le doy a Enter. Ahora sí, ¿cómo yo verifico que realmente se ha creado mi superficie? Si yo le hago clic, recuerden que como tengo esta opción del Selection Cycling, pues obviamente me arroja que tengo una superficie y tengo una polilínea. Si le hago clic a Thin Surface y yo, por ejemplo, orbito esto, me va a arrojar, me va a arrojar mi superficie plana. Y aquí ustedes también pueden ver la triangulación, ¿no? ¿Cómo se comporta una triangulación para una superficie plana? Cosa que le vamos a cambiar el estilo. Seleccionamos Thin Surface y aquí en estilo vamos a desplegar y le colocamos contornos y triángulos. Aquí pues vamos a cambiarle a 2D nada más para que se vea un poco el tema de las triangulaciones. Pero aquí es como ustedes pueden ver, ¿no? Estas triangulaciones no se han generado en base a ningún punto, pero como tal, Civil 3D detecta cuáles son los posibles puntos que tú puedes tener, ¿no? Por cada cierta distancia.
Y ahí empiezan con todos estos, ¿no? Y todo esto se va a juntar. Pero cuando estás en una superficie plana, es algo que todo esto no te va a importar porque todo está en una misma elevación. Así que no importa que tú tengas una triangulación por aquí, luego otra por acá y acá venga normal, ¿no? Aquí obviamente eso no es tan determinante. ¿De acuerdo? Entonces hasta ahí yo ya conozco cómo son las formas de yo poder crear una superficie. Cuando yo quiero crear, por ejemplo, en base a puntos, vamos a crear, por ejemplo, aquí points, le doy anti-click y le doy a crear, ¿de acuerdo? Una vez más, estoy en mi lado izquierdo y aquí he seleccionado, bueno, le he dado clic derecho a points y le he dado la primera opción de crear puntos. Y me apareció esta pequeña ventana, ¿no? Entonces voy a darle directo a la primera opción, esto lo muevo a un lado. Y aquí, cuando ya me salga este mensaje en la parte inferior, donde me dice, por favor, especifica la localización, una localización para el nuevo punto. Por ejemplo, voy a colocar aquí un punto y aunque parezca que no se ha colocado nada, ya cambió el mensaje. Ahora me dice, eh, presiona Enter para la descripción que le vas a añadir a un punto, ¿no? En este caso, quiero que la descripción sea, por ejemplo, P, ¿no? Que le habíamos denominado. Especificar elevación, por ejemplo, estamos con elevación 26, ¿no? Listo. Luego vamos a generar un punto por acá y ahora nos dice, presiona Enter después de haber colocado una descripción de tu punto, ¿no? Y yo en este caso le puse P al anterior, así que automáticamente me está diciendo como referencia cuál yo utilicé como último y puedo seguir utilizando este. Si realmente quiero seguir usando P, pues le sigo poniendo Enter y la elevación sí la dijimos, ¿no? Le voy a colocar 26. Y como ven, se colocó. Y lo mismo voy a hacer para otra forma. Aquí también Enter y le voy a colocar 26. Y luego otra aquí, ¿no? Para formar el cuadrado. 26. No, perdón. Aquí sí me confundí. Era, listo, P y luego 26. Listo. Ahora sí, ¿cómo yo genero mi superficie en base a estos cuatro puntos? Como están con una elevación, obviamente la puedo crear sin problemas. Una vez más, reduzco lo que amplíe de superficie plana y como ven, ya sale este icono de triangulación naranja, pero ahora voy a generar otra superficie. Clic a Surface y le voy a dar anticlic o clic derecho para entrar a la primera opción, crear superficies. Una última vez vamos a crear superficies y a este le vamos a colocar superficie con puntos y le doy a OK. Luego despliego superficie con puntos, despliego definición y en donde me diga Point Files voy a darle clic derecho y le doy a añadir, ¿no? No, perdón. Perdón. Es Point Groups. Perdón, en Point Groups. Anticlick y le damos a agregar. Ahora, aquí me dice all points, es decir, todos los puntos. Yo aquí le puedo dar OK sin ningún problema. Es decir, que todos los puntos que detecten este archivo se van a unir como superficie. Correcto. Como ven, se generó la superficie sin ningún problema. Si yo selecciono anti-click o clic derecho y le damos a Object Viewer, pues obviamente orbitamos y vamos a ver una superficie plana, ¿no? Hasta ahí todo bien. Pero ¿qué pasaría si yo por acá tengo un punto, bueno, tengo cuatro puntos, ¿no? Y a este yo también le he denominado P. Entonces, pero yo no quiero que esto se genere como superficie, o al menos todavía, porque tengo más puntos que cargar. Al yo darle esa opción, automáticamente va a ser que se genere una única superficie y de aquí va a juntar hasta acá, hasta acá, hasta acá y luego va a seguir todo esto. ¿Y realmente esto es lo que quiero? No. Es por eso que se le cambia la descripción a los otros puntos y aquí pues obviamente vamos a
darle control Z para hacer las cosas correctas. Aquí nos vamos a Point Groups, le damos clic derecho y le damos a New. Vamos a crear un nuevo grupo de puntos. En grupo de puntos le voy a colocar, por ejemplo, grupo P. Y en donde dice Include, aquí vamos a activar los tres últimos checks. Y le vamos a colocar en este apartado la letra P, ¿no? Con la cual le he colocado la descripción. Así que activamos estas tres últimas opciones. Le damos P aquí. Bueno, obviamente tiene que ser mayúscula, ¿no? Tal cual como yo lo he escrito. Ah, no. Si lo detecta como minúscula, no está bien. Listo. Pero los demás sí tienen que ser con mayúscula. Y cuando yo vea point list, me tiene que arrojar la lista de puntos de todos los que estén con esa descripción de una P. Le doy a aceptar y listo. Como ven, automáticamente también me sale que está, por ejemplo, este es el punto número uno con la cota 26 y la descripción P. Lo mismo acá. Así que yo estando en mi superficie con puntos, en Point Groups le doy clic derecho, le doy a Add, añadir, y ahora sí me va a salir un grupo de puntos que se denomina grupo P. Le doy OK y listo. Ahora sí, lo mismo voy a hacer para cuando yo tenga unos puntos por acá. Le voy a colocar una descripción de otra letra o de otro número. Creo un grupo de puntos de eso, de esa descripción, de ese número, de ese punto. Y a partir de ahí ya la superficie la voy a cargar aquí en Point Groups, ¿no? Cuando me salga la lista, pues obviamente le voy a dar la selecciono y le doy OK. Entonces, ya tengo las formas de cómo crear los diferentes tipos de superficies. Y a ver, ya vimos esto. Esto de acá no es muy utilizado. Archivo de puntos, que ya lo cargamos la clase pasada. Pero ahora sí vamos a ver el tema de exportación. Para el tema de LAND XML. Para este tema de LAND XML, por ejemplo, para esta superficie, bueno, voy a seleccionar, por ejemplo, los bordes. Es este de acá. Ahora sí, esta es mi superficie. ¿Cómo yo puedo exportarla? Por ejemplo, si alguno de ustedes lo necesita, ¿no? Me dice, ingeniero, yo necesito esto para poder avanzar mi proyecto. Correcto. Solamente lo que voy a hacer es primero saber cómo se llama esta superficie y se llama terreno natural. Perfecto. Entonces aquí, en mi despliegue de superficies, voy a buscar cuál de todas se denomina terreno natural. Ok, es este de acá, terreno natural. A esto le voy a dar clic derecho y nos vamos a donde dice la opción Export Land XML, ¿no? Exportar en formato Land XML. Seleccionamos esta opción y como ustedes pueden ver, nos arroja esta ventana, ¿no? Por más que nosotros acá tengamos un pequeño sombreado, que es este, un pequeño sombreado verde, en todas las superficies, como tal, solamente tiene que estar en check el único elemento que yo quiero, que en este caso va a ser la superficie que se denomina terreno natural. ¿De acuerdo? Con que hay alguna, solamente una seleccionada, el despliegue general se va a sombrear así de color verde. Por ejemplo, si yo quiero exportar el grupo de puntos P, este grupo de puntos, le activo el check, pues aquí se va a sombrear de color verde, ¿no? Así que yo ya corroboré y solamente está seleccionado terreno natural. Por defecto siempre te va a ser así. Cuando tú le hagas anticlic a esta opción, pues te va a arrojar. Pero existe esta forma para que, por ejemplo, tú de alguna forma necesites exportar en un LAN XML varias superficies, ¿no? Y no necesariamente una. Por eso es que te da la opción de seleccionar múltiples. Pero en este caso solamente nos vamos a quedar con una, terreno natural. Le vamos a dar a OK y acá la guardamos como, por ejemplo, terreno natural. Terreno natural HU. Listo, y le damos a guardar. Luego desplegamos un archivo en blanco. Vamos a georreferenciarlo. Entramos aquí a lo que vendría a ser este apartado de configuración, settings. Le hacemos clic aquí
Y en donde dice el nombre del archivo, que en este caso es Drawing 3, así como acá, le damos clic derecho y nos vamos a la primera opción. Les repito una vez más, por defecto siempre te van a cargar dentro del prospector. Tú manualmente vas a hacer clic en Settings y donde está o donde diga el nombre del archivo le vamos a dar anticlic y la primera opción, editar configuración del archivo. Y ya sabemos que acá vamos, por ejemplo, en categorías, vamos a cambiar a lo que vendría a ser las coordenadas UTM WGS84 datum, ¿no? Y ahora vamos a especificar dónde es la zona, ¿no? Y la zona es en la 7 sur, perdón, en la 17 sur, ¿de acuerdo? En la 17 sur. Entonces con esto le damos a aceptar. Perfecto, ya está georreferenciado mi archivo. Así que me voy a darle a insertar aquí arriba. Nos vamos a insertar y luego vamos a darle a land XML. ¿De acuerdo? Una vez más, nos vamos a insertar y luego land XML. Cuando hago aquí, clic acá, me va a decir que yo busque dónde está mi archivo. Y justamente es este, ¿no? Terreno natural HU. Le doy a abrir y aquí le doy a OK. Nada más, no muevo nada. Y como ustedes pueden ver, cargó mi superficie, perfecto. Y como yo también puedo corroborar de que la ubicación esté correcta, ¿no? Tengo dos formas. Por ejemplo, donde tengo mi superficie, la que está completamente correcta, por ejemplo, esta que está sola, puedo trazar una línea, por ejemplo, así, ¿no? Cualquiera, la selecciono, le doy control C para copiar o simplemente la selecciono y le doy a donde dice clipboard y le doy a copiar, ¿no? Luego, en el archivo en blanco, o bueno, en el archivo donde he cargado mi superficie de terreno, en cualquier lado del espacio, le doy clic derecho, me dirijo nuevamente a Clipboard y ahora sí le voy a colocar pegar con coordenadas originales. ¿De acuerdo? Esto para que básicamente se coloque justo en donde debería ser sin necesidad de especificarle dónde yo quiero colocarlo. Y miren, se colocó justo donde debería ser. Entonces, perfecto. Esa es una forma de yo decir, ah, ya, se colocó correctamente respecto a la ubicación. ¿Cuál es la otra forma? Prender la geolocalización. Aquí en geolocalización, cuando yo referencie mi archivo, automáticamente me va a arrojar esta nueva ventana. Yo la selecciono y aquí voy a prender el mapa, ¿no? Aquí, como ven, el mapa está apagado, map off. Si yo despliego, tengo la opción, por ejemplo, de prender la vista aérea. Le hago clic y ahora sí, como ustedes pueden ver, estoy visualizando una forma tal cual satelital para corroborar de que mi terreno realmente esté cuadrando, ¿no? Y como ustedes pueden ver, justamente está aquí, ¿no? Aquí justamente están avanzando ya una etapa de una habilitación, pero acá recién se van a realizar las actividades. Ahora, ingeniero, yo puedo recortar un poco toda esta imagen porque mientras más se extiendo, obviamente lo está tomando como vista satelital, ¿no? O sea, va a enfocar todo el globo aéreo. Así que tenemos una pequeña herramienta aquí cuando activamos la geolocalización que se denomina captura aérea, que básicamente vas a recortar una forma de todo esto para que obviamente no sea tan pesado tu archivo, ¿no? Desplegamos y le damos a la primera opción. ¿Listo? Y ahora sí formamos un rectángulo, por ejemplo, hasta aquí, de aquí a acá. Y ahora sí nos ponemos a apagar Map Off. Y como ven, se recortó una pequeña zona y automáticamente estamos enfocados para poder ver todo esto como una simulación de un ortofoto, ¿no? Y digo una simulación porque como es una imagen satelital, como ustedes pueden ver, se ve demasiado borroso, ¿de acuerdo? Siempre va a ser lo mejor y lo más óptimo una ortofoto. Pero básicamente ya vamos entendiendo un poco este flujo, ¿no? Entonces, si ya está todo claro, o si es que tienen alguna duda, por favor, coméntenmela
Y la próxima clase ya estamos abordando lo que vendría a ser la carga una vez más del terreno dentro de Revit y a partir de ahí ya hablamos un poco de las instalaciones, netamente de modelo, ¿no? A ver, me comentan si es que está todo claro o tienen alguna consulta pendiente. A ver, correcto, Fernando. Está todo claro. Los demás, de igual forma, a ver, coménteme por favor para tenerlo registrado. De acuerdo, si no hay ninguna duda, a ver, un mensaje nuevo. Una consulta. El día miércoles no pude entrar por motivos laborales. Los archivos y videos ya están, se encuentran subidos. Sí, exacto, Fernando. Todo el material ya ha sido subido. De todas formas, en el grupo siempre les comenta cada vez que el material ha sido subido, tanto el video de la sesión como el material que se ha utilizado. Listo, listo, Fernando. Entonces, si es que no hay ninguna otra consulta, damos por cerrada la sesión del día de hoy. Les repito una vez más, vamos poniendo en práctica todo lo que se ha visto hasta el momento, porque este tipo de modelamientos es lo más básico para realmente a todo lo que vamos a ver. Así que, nada, nos estamos viendo el día lunes. Buenas noches y muchas gracias con todos.